El tema the message que vamos a estar compartiendo el día de hoy on which we're going to be speaking about, tiene como dos nombres, it has like two names, pero al final lleva el mismo significado. but at the end it's the same meaning. El tema así porque así fue como Dios me lo regaló. This is how God gave it to me. El misterio de los niños. The mystery of the kids. El misterio de los niños. The mystery of the kids. O el misterio de ser un niño. Or the mystery of being a kid. El misterio de los niños o el The misterio mystery of kids. de ser un niño. Or the mystery of being a kid. Amados hermanos, Brothers and sisters, en mi propia palabra in my own words, y estudiando y and studying leyendo, and reading, encontré dos cosas importantes para mí. I found two things important for me. Dos cosas que tal vez, Two things that perhaps, posiblemente usted puede agregarle más. possibly you can add more. O posiblemente usted pueda ver más. Or possibly you can even see more. Porque Dios así es. Because God is like that. Y Dios puede ser que nos muestre a mí una cosa y a usted otra. And God can show me one thing, but He can show you a different thing. Pero el punto importante es que But the seamos main point edificados. is that we must be edified. Amén. Amen? Yo encontraba dos cosas. I found two things. La palabra niño The word kid o niño, or kid, para mí, o sea, porque For myself. no quise buscarlo no quise hacer mucho estudio I didn't want to do much studying del hebreo y todas of esas Hebrew and cosas. all those things. Pero pensando But thinking, en la palabra o en niño, the cuando uno word escucha kid, eso, when we hear it, tiene dos grados que me impactan. it has two things that impacts me. O tiene dos palabras que podemos Or usar. has two words that we can use. La primera es The first one is la inmadurez. the immaturity. Cuando escuchamos niños, When we hear kids, una de las primeras cosas que miramos one of the things that we o first que see, podemos llegar a pensar or that we can go to think about, es la inmadurez. is immaturity. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí? How many are here? La inmadurez. The immaturity. En un momento dado, In a given moment, yo creo que como seres I humanos believe that as human beings, vamos a tener esa parte de la inmadurez. we're going to have that moment of Pero immaturity. tenemos que But we crecer have to grow y avanzar and grow y dejar esa etapa. and to leave that stage. La segunda cosa The second thing, o la segunda palabra or the second word, que a mí me impacta y que puedo ver cuando hablamos de niños that impacts me, that I can see when we speak about kids, es la inocencia. is the innocence. Amén. Amen? ¿Está aquí, amado hermano? Are you here, brother and sister? Es la inocencia. Is the innocence. Y creo que Dios, And I believe that God, y creo que esto es lo que Dios nos quiere enseñar and I believe that this is what the Lord wants to teach a us. nosotros los hijos de Us Dios. as children of God. ¿Sí o no? Yes or no? Creo que esa es una de las I cosas think that's one of the things, o esa palabra es or la that que Dios word nos quiere enseñar is what that God wants to speak a to us, nosotros los hijos to de teach us Dios, as children of God, que tenemos que ser como that niños. we need to be like children. Tenemos que ser inocentes We need muchas to be veces. innocent many times. Cuando yo digo tenemos que ser When I inocentes, speak about innocence, no le estoy hablando de una persona que cometió un delito, I'm not talking about a person who estoy hablando de committed a la crime. inocencia, I'm talking about innocence, ¿verdad? Porque inocente significa eso. because innocent means that Alguien que cometió un delito y someone who committed a después crime and then no es later culpable, es inocente. is not gullible but is innocent. Pero hablando de la But inocencia, speaking about the innocence, muchas veces nosotros many times necesitamos we need ser inocentes to como los be niños. innocent like the kids. Entonces, esas dos palabras, Those two words, esos dos grados, miraba yo those two ahí. levels I was looking at. Como le dije, usted puede ver muchas cosas But I más. said you can see many more things. En Primera de Corintios capítulo In 3, 1 Corinthians chapter 3, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, quiero empezar 1 Corinthians chapter a 3, hablarles cosas de la palabra. I want to speak about things of the word. El misterio de ser un niño The mystery of being a kid, o el misterio de los niños. or the mystery of kids. Usted sabe que cada uno de nosotros You know that each and every one of us, tenemos un niño en nuestro interior, we have a kid inside of us. ¿no? No? Amados hermanos, Brothers and sisters. ¿le gusta el helado a usted o no? Do you like the ice cream? ¿Le gusta ir al parque? Do you like going to the park? No, tenemos un niño dentro de We have a nosotros. kid inside of us. O sea, sí, sí. ¿Cuántos miran caricaturas todavía? How many see cartoons still? No, solo yo. Just I? Lo uso para aprender inglés. I use it to learn English. Las caricaturas. Primera de Corintios capítulo 3. 1 Corinthians chapter 3. Quiero comenzar hablando de I eso want to begin speaking about that. y llegar
llevar esto en crecimiento and to take this in growing. y poder terminar con And to be algo able to finish fuerte. with something strong. Amén. Amen. So, en 1 Corintios capítulo 1 3, Corinthians chapter 3, verso 1 dice verse así: 1, it says like this. de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Brothers and sisters, I cannot address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. I give you milk, not solid food for you. We're not ready yet for it. Indeed, you are still not ready. El apóstol Pablo The Apostle Paul le habla a los corintios speaks to the Corinthians que todavía eran niños that they were espirituales. still children spiritually. Son como muy fuertes esas palabras, It's ¿verdad? very strong. Porque en realidad la iglesia de los corintios es Because in una reality, the iglesia church of the Corinthians, que, como dijo el pastor ayer donde estuvimos, as pastor, the one who we were with yesterday, que tenía muchos problemas. that they had many problems. Pero también la iglesia de Corintios se movía de muchas cosas But also the church of Corinthians moved in many ways en lo que es en lo espiritual. and in what it is in spiritually. Amén. Amen? Pero el apóstol Pablo But Apostle Paul les empieza hablando begins to speak que eran niños that they were espirituales, children spiritually, que no habían crecido, that they hadn't grown, que no habían that avanzado. they had not grown. Entonces, lo podemos ver en el crecimiento de nosotros mismos. So we can see in the growth of our own selves. Usted sabe que la Biblia los compara con muchas cosas. Do you know that the Bible compares us to many things? ¿Cuántos saben How eso? many know that? Los compara con It compares us plantas. with plants. ¿Sí? Yes? Dice que somos como árbol plantado. We're like trees planted. Nos compara con muchas It cosas compares with many things. para que nosotros So that we podamos llegar a could entender. understand. Porque nuestra mente Because our finita mind, our infinite mind, no puede comprender lo cannot infinito de comprehend Dios. the infinite of God. Si Dios nos habla If God speaks to us, como hablaba con Adán as He spoke to y Eva antes del Adam and pecado, Eve before sin, no entenderíamos nada. we wouldn't understand anything. Porque el Dios de nosotros Because the God of ours es un Dios infinito. is a God that's infinite. ¿Sí o no? Yes or no? Es un Dios infinito. It's Nuestra a God that's mente infinite. no va a tener la capacidad Our para mind is not going to entender have muchas the cosas. to understand. Amén. Amen? Mira, me voy a salir un poquito del tema, pero I'm going to porque exit a little bit of the quiero darle un message, but I consejo. want to give an advice. Hace unos días atrás A few days ago, vi yo algo de los científicos. I saw something of the scientists. Y dicen los And the científicos scientists say que en nuestro cerebro that in our mind, hay algo que there is está something como una gotita así, that is like a dot, que es lo que produce las adicciones. that is what produces the addictions. Pero ese instrumento que está en nuestro cerebro But that instrument that is in our brain no tiene la does not capacidad have the capability para poder escoger to be able to choose de qué quiere ser adicto. of what it wants to be addicted of. No tiene la capacidad. It doesn't have the O capability. sea que nosotros podemos ser adictos de muchas We cosas. could be addicted to many things. ¿Sí? Se pueden convertir en adicciones It can be en el addictions teléfono, of en la the phone, pornografía, of pornography, en el alcoholismo, en in el the cigarro, alcohol, en, in the en las smoking, drogas, in drugs, en dormir, no sé, in sleeping, en muchas cosas. in many things. El cerebro The no brain. tiene, ese aparato no tiene la capacidad That para device does not have discernir qué es, the capacity to discern. voy a escoger esto y ahí voy a ser adicto Say, a I'm la going to choose persona. this and I'm going No, to be addicted to that. No. Él nos hace adictos It makes us conforme lo que addicted, nosotros empecemos a funcionar. conform to what we begin Por to eso do. es que dicen ellos que That's what they say. hay que tener cuidado That con we los need to be niños, careful with the children. no estarle dando mucho teléfono y Not to give tablet, them many cosas así, limitarlos. phones and many things. Limit them. Amén. Entonces, me salí del tema porque no I sé, left a message, pero quiero darle un consejo. but I want to give an advice. Hagámonos adictos a la palabra de Let us Dios. be addicted to the Word of God. Hagámonos adictos a la presencia Let us de be Dios. addicted to the presence of God. Porque Because ese aparato que está that ahí, device that is there, amados hermanos, lo que nosotros Brothers and tenemos, sisters, what we have, Él lo distingue. Usted se puede hacer adicto para lo bueno y you para could lo be malo. addicted to the bad and to the good. Hagámonos adictos Let us be addicted de la palabra de of the Dios, Word of God, de la búsqueda de of the Dios, seeking of God, de amar la presencia de of Dios, loving the presence of de God, querer of permanecer wanting ahí. to remain there. Hay gente que Dios lo usa para escribir muchas adoraciones There's people that God uses to write many y worships, son hermosas. and it's very beautiful. Y tal vez 2, 3 palabras And o un perhaps 2 or verso 3 words or one verse puede impactar tu can vida. impact your life. Por ejemplo, a mí me impacta mucho eso. For example, this impacts me a lot. Cuando dice esa alabanza, When the worship says, no importa lo que it cueste, doesn't matter what it costs. no importa lo que cueste. It doesn't matter what it costs.
No, que solo he dormido 2 horas. I only slept 2 hours. Que solo que debería estar allá. No importa lo que It cueste. doesn't matter what it costs. Tu presencia Your vale mucho presence más. is much more. Tu presencia Your vale mucho más. presence is much more. Amados hermanos, Brothers and anhelemos la sisters, presencia de let's Dios. desire the presence of God. Hagámonos adictos a la Let us be presencia de addicted Dios. to the presence of God. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que podemos llegar a ese nivel? You know how we can reach that level? ¿Quiere que le diga, hermano? You want me to tell you? Que aún usted haciendo las cosas rutinarias, That even if you're doing the things, llega un momento then in a given moment, que por estar en la presencia de Dios, or by being in the presence of God, usted deja de hacer esas cosas you stop doing those things. y aparta un espacio porque And you make a time. en ese momento siente que la Because presencia in lo that está moment you feel arropando. that the presence of God is there. Usted se aparta y empieza, You get away. no sé, hermano, I lavando don't know, brothers and trastes. sisters, you're washing dishes. ¿Cuántos Dios les ha hablado de lavando trastes? How many has God spoken in washing dishes? Nosotros los hombres también, porque ¿qué Us as pasa? men as well. ¿No lavan trastes o You qué? don't wash dishes or what? ¿Ah? Solo las mujeres Just the levantaron las women manos. lifted up the hands. ¿Qué? Amados hermanos, ¿a cuánto Dios le habla lavando trastes? How many does God speak? Solo las to wash mujeres y dishes? si los Only the hombres. women, not the men. Hay- si usted no lava trastes hay que empezar. If you don't wash dishes, we gotta begin. Ahí Dios habla. Right there, God speaks. Pónganse los audífonos. Put on the earphones Adore a Dios. and worship God. Dios mío. El apóstol. Vuelvo al tema mejor porque Let me return to the message. van a aventar tomate. Dijo. Or else they're gonna throw tomatoes. El apóstol Pablo The Apostle Paul le habla a los corintios. speaks to the Corinthians. Le dice, ustedes todavía tells no them, son niños. You still are children, Entonces tenemos que trabajar. so we need to work. Tenemos que crecer. We need to grow. Hay muchas cosas que In many pasan. ways that happens. Yo quiero ir hasta Corintios capítulo 14. And I want to go to Corinthians chapter 14. Primera de Corintios capítulo 14. Corinthians chapter 14. Y con ese mismo versículo And with vamos a that same terminar al verse, final. we're going to finish at the end. Corintios capítulo 14, Corinthians chapter verso 14, 20 dice así. verse 20, it says like this. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Brothers and sisters, stop thinking like children. In regard to evil, be infants, but in your thinking, be adults. Tremendo, ¿ah? Powerful, right? En el primer versículo In del the capítulo 1 first verse in the chapter 1, les habla que it eran speaks to niños them that they were espirituales. spiritual En el children. capítulo 14 les In vuelve a chapter 14, recordar, here goes and reminds them, les vuelve a decir and he goes and tells them que no sean niños, that they may not be like children, que no sean niños that they're not like children en la forma in the way de pensar, of thinking, sino que ser niño but be children en la malicia. in evil. Bien claro, hermano. Very clear, brothers and sisters. ¿Cuánto lo entendieron? How many understood it? Sigamos adelante entonces. Let's begin. ¿Para qué voy a hablar yo si lo Why entendimos? am I going to speak if we understood it? Está claro, ¿no? It's very clear. La Biblia es clara. The Bible is very No clear. hay que meterle tanta salsa, We don't have arroz to con put so pollo, much sauce and frijoles, rice and beans tomate. and tomatoes. Vamos a Mateo capítulo 19. Let's go to Matthew chapter 19. Estamos hablando del misterio de los niños. We're speaking about the mystery of the children. Aquí empezamos con los And this is where misterios. we de los start with the mystery. Quería darle a entender I wanted you to que understand usted comprendiera and that you may comprehend la capacidad the capability de qué es lo que Dios nos quiere enseñar of what God wants to teach us en la forma de ser in the niños. form of being children. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Lo entendió o Did you hablo? understand or do I speak? O sea, cuando Dios nos compara que seamos como niños, When God says to be like children, es que en la forma de pensar de the way nosotros of thinking, tenemos que pensar como seres humanos we need to think like adultos, humans, adults, como una persona madura, like a person who's pero mature, en la forma de la but malicia, in the way of evil, en la forma de las in cosas, the way of the things, del pecado y of todas sin esas and many cosas, of those things. tenemos que ser We need niños, to be like children. tenemos que apartarnos. We need to stay away. ¿Sí me entiende? Do you understand? Dios es grande. God is great. ¿Cuántos saben que Dios es How many grande? know that God is great? Dios es grande, amor. God is great. Gloria al Padre, amén. Glory to the Father. Mateo capítulo 19, verso 14. Dice así: Pero Jesús dijo: Dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesus said, "Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these." El reino de los The cielos, kingdom of heaven, que es el reino más grande. which is the kingdom that is the greatest. ¿Cuántos están de acuerdo How conmigo? many are in agreement with that? Mira, amado hermano, Brothers and sisters, look, puede haber
trillones, There could be millones, trillions and millions lo que usted pueda pensar of what you de, can imagine, de tierras, of de earths, planetas, of planets, de espacio, of spaces, sistemas solares. of galaxies. Puede levantarse 5.500, 3 millones de 3 Satanás. millions of Satan. Lo que no sea Whichever, cualquier nación de esta whichever tierra nation of this earth no se compara al reino de does los not cielos. compare to the kingdom of heaven. El reino de los cielos The kingdom of es heaven el más grande. is the greatest. En el reino de los cielos The es el más kingdom of grande. heaven is the most greatest. Es donde está todo, It's where everything is. donde está la conexión. Where the connection, El reino the de los kingdom cielos, of the heaven, el reino de los the cielos kingdom of heaven es para los niños. is for the children. Podemos comprender y We can entender. comprehend and understand. Podemos comprender We y can comprehend and entender understand en esta palabra in this word que that posiblemente, possibly, porque muchas veces eso es lo que entendemos because many times that's what we understand cuando se habla ese versículo, when it speaks el about that reino de word, los cielos es that para the los kingdom of niños. heaven is for the children. O sea, In other vamos, words, el que por eso vamos a leer otra that's why escritura we're going to read a different scripture as well. en Mateo capítulo 18 Matthew verso chapter 3. 3. Ahí vamos a entender We're going to understand que para entrar al reino that de los to cielos enter the kingdom of tenemos que heaven, ser como we need niños. to be like children. Pero ahorita estamos en Mateo But right 19. now we're in Matthew chapter 19. El reino de los cielos es The para los kingdom of niños. heaven is for the children. O sea, hablando de las cosas del reino. Speaking of the things of the kingdom. Para nosotros But for us, obtener las cosas de los to reinos, obtain the things of heaven, the obtener kingdom, la cosa del reino de or the Dios, things of the kingdom lo of que God, se mueve en el of reino, what moves in the kingdom of God, para poder obtenerlas, to be able to obtain them, tenemos que ser como we need niños. to be like children. ¿Me entendió, amado hermano? Did you understand, brothers and Bien sisters? fácil. Very simple. La Biblia dice The que Bible says nosotros caminamos that we walk por fe y no por by faith and vista. not by sight. La Biblia nos enseña The que la Bible fe teaches sin us obra es that muerta. faith without works is dead. La Biblia dice The Bible que a says cada uno de that nosotros each se and nos every puede one dar of una us was medida de given us a fe. measure of faith. La Biblia y la The Bible Escritura and the habla Scripture que tenemos speaks que hacer That crecer we need to nuestra be fe, able to tenemos grow que our faith. avanzar en We need muchas to grow in cosas. many ways. O sea, vivimos por We fe. walk by faith. Tenemos que llamar las We need cosas to que no call the existen things como that que don't exist existen. as if they exist. Esa es la fe. That's the faith. ¿Qué es la fe? What is Si no the me faith? equivoco, está en el libro de Hebreos. It's in the book of Que Hebrews. hay que llamar las cosas We need to call que the no things existen that don't a la exist. existencia. To existence. ¿Sí? Yes. Pero para poder But to be able obtener las cosas del to reino, obtain the things of tenemos kingdom, que ser como we need niños. to be like children. Amados hermanos, Brothers and sisters, ¿usted sabe cuál es la fe de los niños? do you know what the faith of the children is? ¿Usted sabe cuál es la fe de los Do niños? you know what the faith of the children is? Es una fe inquebrantable. It's an unbreakable faith. Amados hermanos, si yo traigo a mi niña Alison, If I bring my que apenas tiene daughter, un año who has y 1 year, meses, y la pongo aquí, and I bring her here, ella se tira, she'll throw herself. se tira. Que alguien la agarre no If someone no grabs her, sabe. we don't know. La fe The faith de un niño. of a children. La fe de un niño. Y pum. Y si uno está listo, pues And if one is ready, como portero agarrarlo. as a goalie. Sí, amado hermano, de verdad. Yes, brothers and sisters. Pero nosotros But us, no somos como niños muchas veces. we are not like children many times. Pensamos, We think, no, ¿cómo me tiro aquí? how am I going to throw myself here? ¿Sí me entiende? You understand me? ¿Cómo obtenemos How do we obtain las cosas del reino? the things of the ¿Qué hay kingdom? en el reino, amado What hermano? what is in the kingdom, brothers and ¿Qué es sisters? lo que usted quiere? What do you want? El reino tiene todo. The kingdom has everything. De verdad, amado hermano. ¿Qué es lo que usted necesita? What do you need? El reino lo The tiene. kingdom has it. Pero para obtener las cosas But to del obtain the reino, things of the kingdom, tenemos que tener fe. we need to have faith. Y la fe de nosotros And the faith of ours no tiene que ser de palabra. cannot be of words, De palabra. of just words. Porque yo puedo Because mencionar I fe, can fe, speak many fe, things, fe, faith. pero mis frutos no But my tienen fe. fruits have no faith. Entonces, la fe no solo es de So palabra. the faith is not just of words. Para obtener las cosas del To reino, obtain the things of heaven, tenemos que tener fe. we need to have faith. Pero la fe que tienen los But the niños, faith of the children, ¿cuántos saben eso? how many know that? A los niños The children, tienen fe de que van a ir they a, have faith that they're going. vamos a decir, tienen fe de que van a ir a Disney. They have faith that they're going to Disneyland. Ellos no saben si uno tiene They don't dinero. know if one has money or not. Ellos no saben They que don't si know uno tiene que pagar If renta, one has to pay biles y rent and esto. bills and this and that. Pero ellos tienen fe, vamos a ir a Disney. But they say, we're going to go to Vamos a ir. Disneyland. Cálmate, cálmate, espérate. You calm down. Pero tienen eso, amado But they hermano. have that. Pero ellos no están preguntando, But they're not asking, papá, Father,
¿Tienes dinero para ir a Disney? Do you have money to go to ¿Sabe Disneyland? cuándo empieza a pasar eso? You know when that begins to happen? ¿Sabe cuándo empieza a pasar You know eso? when it begins to happen? Cuando empezamos a perder la inocencia. When we begin to lose innocence. Porque empezamos a ser como Adán y Eva. Because we begin to be Cuando like Adam comieron and del Eve, árbol that del ate bien of y the del fruit mal, of the good and evil. empezaron a conocer las And they began cosas. to know the things. ¿Sí me entienden? You understand? Entonces ahí nosotros empezamos a menguar. And we begin Dejamos de ser niños. to fall down. Hoy nos vamos a ir diferente. Today we're living different. ¿Cuántos quieren las cosas del reino? How many want the things of the heaven? Hoy nos vamos a ir diferente. Today we're going to live different. Sea lo que sea, Whatever it is, lo que tú estés or anhelando. what you're desiring. Y como les decía en Mateo, And like I said in Matthew, capítulo 18, verso 3, chapter 18, verse 3, dice así. it says this. En Mateo 19, ¿entendieron de lo que le hablaba, hermano? In Matthew chapter 19, Estoy hablando de obtener, no de entrar, I'm de speaking about obtener las obtaining, not cosas del entering, reino. obtaining the things of the heaven. Tu milagro, tu Your sanidad, miracle, la your healing, finanza, the finances, esto, this esto, and that. los dones, The esto, gifts, activación, the bla, bla, activation, everything. lo que tú quieras. What you're hermano. desiring, brother and sister. Pero solo los niños lo van a But obtener. only the children will obtain it. Mateo capítulo 18, verso 3 Matthew 18, dice: verse 3, it says like this. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. And he said, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Para que nosotros entremos So al that we reino de may los cielos, enter the kingdom of heaven, tenemos que ser como we niños. need to be like children. Mire, la Biblia dice: The Bible says, el que creyere the one who en believes su in corazón his heart que Jesucristo that es el Jesus Hijo de Christ Dios. is the Son of God, Amado, hay que tener fe we need to have faith para ser salvo. to be saved. Hay que tener fe para ser We need to salvo. be faith to O have sea, be saved. uno no puede aceptar a One Jesucristo can't accept o hacer Jesus esa or to oración do that prayer solo porque just because alguien te obligue. someone obligates you. No, tú tienes que creerlo. You need to believe it. Entonces, aún en ese punto, Even in that point, tenemos que ser como we need niños. to be like children. Y después de que nosotros empecemos a caminar en el Evangelio, And after we begin to walk in the tenemos gospel, que seguir caminando como niños. we need to continue to walk as children. No se le olvide, amado hermano, lo que hablamos al Don't principio. forget, brothers and sisters, what we spoke in the Porque tal beginning. vez yo le hablo la palabra niño y usted empieza a inmadurez. Because perhaps I y speak los about niños children. hacen berrinche y pues sí, no, pues es They do many things. mucho que le hacemos berrinche a Dios, ¿no? Many times we complain to God. Why, and why? Amados hermanos, Brothers and sisters, al reino de los cielos, the kingdom of heaven, para ser salvo, to be saved, tenemos que ser como we niños. need to be like children. ¿Usted sabe qué es eso? You know what that is? Cuando nosotros somos como niños, amados hermanos, When we are like children, brothers and sisters, tenemos un amor puro. we have a pure love. Cuando nosotros somos como niños, When we're like children, tenemos un amor puro we have a pure love y no un amor condicionado. and not a love that's conditional. Tenemos un amor puro, We have a pure love, no un amor condicionado. not a conditional love. ¿Sí me entiende, amado hermano? You understand, brothers and sisters? Ustedes son muy inteligentes. You're very intelligent, Yo creo que ustedes entienden and I believe that you qué es el understand amor condicionado. what is the love that's unconditional. No se puede hacer algo You can't do something, o no pueden hacer algo or you can't do something porque tiene que tener una condición. because it has to have a condition. No, amados hermanos. No, brothers and sisters. Cuando nosotros somos como niños, When we're like children, tenemos un amor puro we have a pure love, y no un amor not a condicionado. love that's conditional. Porque a Dios Because to God, lo vamos a buscar we're going to seek Him porque lo amamos, because we love Him, no porque lo condicionamos, not because we condition Him. no porque, Padre, quiero ser X. I want to do this and this and that. No, amado. No, brothers and sisters. A Dios se le busca por amor. God, we seek Him because of A love. Dios se le busca por We seek amor, Him for love porque lo amamos. because we love Him. Queremos We conectarlo más want to con Él, connect more with Him porque lo amamos. because we love Him. A Dios se le busca To por God, we amor. seek Him for love. ¿Me entiende, amado Do you hermano? understand, brother and sister? Tenemos que ser como niños We need to be like children para entrar al reino de los enter cielos. the kingdom of heaven. Una de las cosas que me llama mucho la atención One of the things that catches my attention de los niños of the children es que unos is that some los castiga are grounded, y en menos de segundos, and in less than seconds minutos, and minutes, ahí están de nuevo, they're again right there, abrazando. hugging. Ahí están. They're right there again. Tenemos que ser como niños We need to be like children para entrar al reino de los to cielos. enter the kingdom of heaven. Así son. Los niños tienen muchas características. The children have many Aparte de la characteristics. inmadurez,
de los caprichos, from de the los maturity, berrinches, from the complaints, de muchas cosas que podemos hablar. of many things that we could speak about. Tienen una, cuando Dios nos compara para ser como niños, When God compares us to be like children, es lo que hablamos al principio, is what we were speaking about in the beginning, en la malicia. in the evil. Cuando Dios nos compara como When niños, God compares us as es children, para tener fe is to como have ellos, faith like children, es para creer como is ellos, to believe like es them, para amar como ellos, is to love like them, es para estar como is ellos. to be like them. Interesante, hermano. It's very interesting. En este tiempo que estuve con mi niño, estuve solo con ellos, I pues. was alone with him. Aprendí muchas I cosas. learned many things. Y una de las cosas que And one of the aprendí, things that I learned que los hijos mayores, is that the greater sons, una de las cosas que aprendí, one of the things that I learned que los hijos is mayores that the older sons reniegan por todo, complain for everything. reniegan por todo. They complain for everything. Yo le decía a mi hija, To my daughter, porque aunque sean cosas chiquitas, los because entreno. even if there's small things, I Le, rebuke them. le cambiaba el pañal a Zacarías I would change the diaper of y Zachary. decía, Rebeca, And I would say, ve a Rebecca, tirarlo. go throw it away. Nah, eso no es mío, que No, that's porque not yo, mine. Why y- me? y yo ya pasé por ahí. If I already went through there, Pero si yo sé que pasaste but I know you went through there, y nosotros lo tirábamos, no tú. and we would throw it either way. Y que no, hay que ir. And no, I don't want to do it. Entonces yo le decía, bueno, si no lo haces, So I would say, fine, if you don't do it, te quito algo. I take away something. Y ahí iba. And then she would go. Entonces a las 3 horas, And then 3 hours later, 2 horas le 2 hours cambiaba later, a la bebé más pequeña, I would change Alice, the y smallest le one, decía, Addison. And I would say, Zacarías, Zachary, ve, tíralo. go through it. Ok. Okay. Amados hermanos, no renegaba. Brother and sister, he didn't complain. Entonces entendí So I understood que los hijos mayores that the older children reniegan por todo. are the ones that complain for ¿Sabe everything. por qué? You know why? Porque se está perdiendo Because they're losing la inocencia. the innocence. Se está perdiendo la They're inocencia. losing the innocence. Entonces empiezan a comprender las cosas. And they begin to comprehend the O things. sea, empiezan a querer condicionar. They begin to want to condition Oh the no, things. yo tiro el pañal, I throw the pero diaper only comprame McDonald's. if you buy me McDonald's. ¿Cómo no? ¿Sí me entiendes? You understand? Aprendí eso, I amado learned hermano, that, de brothers and verdad. sisters. I did. Entonces nosotros, cuando Dios dice que para entrar al reino de los When cielos God says tenemos to que enter ser the como kingdom of niños, heaven, we need to be like children. está duro, ¿va? It's very hard, right? ¿Cuántos se enojan? How many get mad? ¿Cuántos hacen berrinche? How many complain? Amados hermanos, está Brothers muy and duro sisters, eso. it's very hard. Si Dios If llega God comes en un momento de in a given esos, moment of that, Padre, it's very hard. que tenga misericordia, And you ¿verdad? have mercy, right? Sí, pues Dios es misericordioso. And que God is merciful. si tuvo If he had misericordia mercy cuando estaba en la cruz Of when he was in the y le cross, dijo al que estaba ahí, and told the one who was next to hoy him, estarás conmigo today en you el will be reino. with me in the kingdom. Amado, tuvo He misericordia had en ese mercy in momento. that given moment. Que Dios tenga misericordia de That God nosotros may also have si mercy nos on llega a us. agarrar en And ese he does tiempo, finds us in that en moment. un tiempo de berrinche, In a amado moment hermano, of complaining. que podemos perder todo. That we may lose everything. Tal vez hemos tenido un caminar Perhaps en we've had a Dios walk in God. y de repente And in a given moment, pasa algo y ya. something happens and it's over. ¿Sí me entiende, amado Do you hermano? understand, brother and sister? Tenemos que ser como niños We need to be like children para entrar al reino de los to enter cielos. the kingdom of heaven. Pero no sea niños como para que seamos irresponsables. But don't be children to be y responsible. que no quiero hacer I don't want to esto, do this, y ya no voy a and I'm trabajar. not going to work. Y el pastor dijo que sea como niño. No, And the no, pastor no says to be así. like children. Not like that, brothers Niño and sisters. de tener fe, Children of having niño de faith, creer, children of niño believing, de children aventarse, of de hacer algo, being de bold, confiar en Dios, trusting in God, de apartarnos de las of going cosas, away from evilness, comprender lo que Dios tiene para comprehend what nosotros. God wants to speak to us. El misterio de The ser un mystery niño of being a children. está poderoso. It's very powerful.